Bien amigos de YouTube, muchas bendiciones. En este video vamos a ver las diferencias que existe entre idioma, dialecto y lenguajes. Veamos en atención. Un idioma es la lengua propia de un pueblo o nación, o de varios pueblos y naciones. Como tal, es un sistema de comunicación lingüístico, que puede ser tanto oral como escrito, y que se caracteriza por regirse según una serie de convenciones y normas gramaticales que garantizan la comunicación entre las personas. De allí que, idioma y lengua sean términos sinónimos. Idioma y dialecto. Los dialectos son las variedades regionales de un idioma. Como tal, los dialectos son hablados y compartidos por una comunidad de hablantes en zonas geográficas específicas. Los idiomas, en este sentido, están divididos en dialectos. Por ejemplo, el idioma español consta de infinidad de dialectos, empezando por los dialectos nacionales. El español de México, el de Colombia, el de Argentina o el de España, son todas variaciones dialectales del idioma español. Asimismo, cada dialecto nacional se subdivide en otros tantos. El dialecto chilango en Ciudad de México, el porteño, en Buenos Aires, el madrileño, en Madrid. No obstante, las diferencias dialectales no suponen un problema de comunicación para los hablantes de un mismo idioma, lo cual implica que todos se comunican bajo el mismo sistema de signos y las mismas reglas ortográficas, y que pueden entenderse los unos a los otros sin mayores complicaciones. El idioma nativo es aquel que el individuo adquirió desde su infancia, es decir, la lengua con que aprendió a hablar, y que utiliza de manera natural como su instrumento de comunicación y de pensamiento. También se lo designa como idioma materno. ¿Qué es lenguaje? El lenguaje es el sistema a través del cual el hombre o los animales comunican sus ideas y sentimientos, ya sea a través del habla, la escritura u otros signos convencionales, pudiendo utilizar todos los sentidos para comunicar. Como idioma oficial se denomina todo aquel que haya sido designado por un Estado para ser la lengua utilizada en las comunicaciones institucionales y los actos públicos por las autoridades y los ciudadanos de dicho Estado. El ser humano emplea un lenguaje complejo que expresa consecuencias sonoras y signos gráficos. Los animales, por su parte, se comunican a través de signos sonoros y corporales, que aún el hombre no ha podido descifrar, y que en muchos casos distan de ser sencillos. El lenguaje es estudiado por la lingüística, ciencia que se dedica al estudio del lenguaje, y la filogenia, que se encarga de estudiar la evolución histórica de una lengua. Vea también lingüística. El primer lenguaje, la primera lengua o el primer idioma que aprende se llama lengua materna, y una lengua extranjera es una lengua diferente de la lengua materna de una persona. Lenguaje artificial. Los lenguajes artificiales aquellos que están diseñados para servir a un propósito específico, por ejemplo, la lógica matemática o la informática, también se llaman lenguajes formales. El lenguaje de programación es un lenguaje formal que consiste en la creación de códigos y reglas específicas que procesan instrucciones para los ordenadores. Lenguaje verbal y no verbal. En el lenguaje cotidiano, el hombre hace uso del lenguaje verbal y no verbal para comunicarse. El lenguaje verbal incluye el habla y la escritura, el diálogo, la información en la radio, la televisión, la prensa, internet, etc. El lenguaje no verbal son el resto de los recursos de comunicación tales como imágenes, diseños, dibujos, símbolos, músicas, gestos, tono de voz, etc. El lenguaje mixto es el uso del lenguaje verbal y no verbal, al mismo tiempo. Por ejemplo, un libro de historietas integra, al mismo tiempo, imágenes, símbolos y diálogos. Bien amigos, gracias por prestar atención a este video. En el próximo video estaremos hablando de un próximo tema que le aseguro que le será de suma importancia. No olvides suscribirte. Bendiciones. Y no olvides que el conocimiento es vida.